Hola, muy buenas tardes amigos de Hablemos del Rey Podcast. ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues felices porque ya es nuestro tercer episodio. El día de hoy ya contamos con un nuevo invitado, el cual ahorita les voy a presentar. Pero quiero contarles que a pesar de ser un gran jugador de béisbol, excelente pelotero, es uno de los seguidores, de los que yo admiraba de niño, porque al ser pelotero además es familiar mío y pues uno crece viendo a sus ídolos y él fue uno de ellos porque yo veía como un familiar jugaba gran nivel de pelota y pues me motivaba a mí a querer ser pelotero profesional. No estoy hablando nada más de un pitcher derecho con gran trayectoria, firmó con el equipo de Tampa Bay en su momento, fue prospecto de Tampa Bay, gran carrera en Liga Mexicana, tanto de béisbol como Liga Mexicana del Pacífico con Venados de Mazatlán, con Tigres del México, que también le tocó ese cambio de ser de la Ciudad de México a irse a los Tigres de Quintana Roo, cambio de ciudad que ahorita vamos a estar platicando. Y pues no me queda más que agradecerle por haber aceptado la invitación y les repito, para mí va a ser una plática un poquito más emocional porque pues yo lo vi desde niño crecer ahí en los diferentes equipos y pues fue uno de mis ídolos, ¿no? En su momento para quererme dedicar al mundo del béisbol. Y pues Oscar Bustillos, ¿cómo estás? Bienvenido y pues gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias Alexis, es un placer para mí estar aquí en tu programa y muy agradecido por la invitación. Contento también por la oportunidad que se abren ahora para todos los programas de televisión y te deseo mucho éxito en tu nuevo programa. Gracias. Y contento de estar aquí. No, excelente, muy agradecido. Y pues vamos a tocar pláticas bien interesantes, ¿no? Vamos a hablar de tu carrera, tu trayectoria, de béisbol en general, ¿no? Que es algo muy importante y pues también tocar un poquito de cómo ha ido cambiando el béisbol que te tocó jugar a ti, porque ya son varias generaciones, ¿no? de peloteros. ¿Y cómo tú has visto esa evolución, ese crecimiento entre el béisbol que te tocó, el béisbol de ahorita? Y pues antes de ya dar como empezando ya de tu carrera, me gustaría que, pues nada más que me dijeras cómo viste la Serie Mundial ahorita que estuvo el juego. Estuvieron buenos los juegos, pero pues ya es un béisbol muy diferente al que se ve actualmente. ¿Y qué te pareció el resultado? ¿Esperabas esta casi barrida de Dodgers? ¿Cómo viste a Yankees? ¿Errores del manejador? ¿Qué opinas tú desde tu perspectiva como lanzador, no? Bueno, nosotros ahora que estamos en el béisbol, o que siempre hemos estado en el béisbol se ha cambiado. Sí ha cambiado, pero las jugadas siempre han sido claves. Y para ellos, te digo, a mí me gustaba el equipo de los Yankees y una jugada de mental fue lo que le causó para mí las bases, el decline en ese quinta entrada que tuvieron. El no asistir a primera base fue lo que para mí abrió la puerta, sin quitarle mérito a los Dodgers, porque los Dodgers tenían el mejor relevo de la liga y el mejor relevo en los playoffs, y el picheo para mí es parte fundamental, y creo que los Yankees, para mí me atrevo a decir que van a hacer una reestructuración y van a hacer unos planteamientos ahí. Y te digo, a nosotros que nos gusta el béisbol, o a ti que te gusta también, nos damos cuenta que en cualquier momento es impredecible y por eso lo hace más atractivo el deporte. Y es difícil, el béisbol es difícil y es muy mental. Uh-huh. Y físico también, pero te digo, fue una buena serie que los Dodgers merecían ganar y jugaron muy bien. Sí. Y ellos disfrutan ahora su serie mundial. Sí, es algo impresionante porque en los análisis que se han visto, pues oye, vas a la quinta entrada sin hit ni carrera. Y en esa quinta entrada sin hit ni carrera, que técnicamente estás dominando, se te da una voltereta el juego y lo terminas empatando 5 carreras por errores, yo le llamo desconcentración mental, cosas básicas que como lanzador, una parte importante de los entrenamientos que llevas tanto en profesional como en ligas infantiles y juveniles son las asistencias. O sea, a dónde sale la bola y dónde corre el pitcher.
Sí, más que nada son los fundamentos. Entonces los fundamentos ahí, a él vamos a pensar, por la situación del juego, llevaba 45 picheos en la quinta entrada sin hit. Entonces se vino abajo y se abrió la puerta y te digo, los errores son parte del partido, pero mentales sí cuestan y a veces cuestan mucho y costó la Serie Mundial. Costó la Serie Mundial, ¿no? Exactamente, pues ahí está el análisis un poquito sobre el partido. Vamos a pues ya entrar en materia, ¿no? O sea, a hablar un poquito de tu trayectoria. Óscar Bustillos, Landeros, ¿sí? ¿Cómo te apodaban, Óscar? ¿O tu apodo más entre los colegas ahí del medio? No, siempre me apodaban por mi medio apellido, me decían Busti. Entonces se me quedó y tuve muy buenos amigos, tuve muy buenos colegas y en los equipos que anduve. Muy bien. ¿En qué equipos anduvo? Ahí nomás para entrar en materia. Firmaste en su momento con la organización de Tampa Bay Rays, para Estados Unidos. Ahorita vamos a platicar ya un poquito más de eso. Y debutaste en Liga Mexicana del Pacífico con Yaquis de Ciudad Obregón. Y ahí viene un cambio por ahí a Venados de Mazatlán. En Liga Mexicana de Verano, como se le conocía anteriormente, pero ahora Liga Mexicana de Béisbol. Pues Tigres de México en aquel entonces. Ahí estuviste por Acereros de Monclova, Leones de Yucatán, por ahí. Entonces, gran trayectoria en el mundo del béisbol, pero todo esto tiene un trasfondo de la infancia de Óscar Bustillos, ¿no? ¿Cómo inicias en el béisbol? La pregunta que ya agarramos como clave, o aquí la principal es, ¿fuiste al béisbol por obligación o fuiste al béisbol porque tú querías ir a jugar béisbol? Por obligación es de que mi papá me agarró y me llevó a entrenar y desde entonces ya no me soltaron. ¿Cómo inició Óscar en el béisbol o por qué eligió jugar béisbol? No, nosotros sí tuvimos tenemos un padre que nos inculcó el deporte y a nosotros nos gustó el béisbol. Es un gusto que tuvimos y tuvimos la oportunidad de que ellos nos apoyaran y al principio fue así. Fue un gusto de ligas pequeñas y siempre nos gustaba la adrenalina. Antes nos preparamos los domingos para ir a jugar y dormíamos, me acuerdo, con el uniforme un día antes. Entonces sí, fue un gusto, fue un acierto haberme incursionado en ese deporte y te digo, fueron muchas cosas buenas, haber sido firmado en un momento cuando yo no me lo esperaba en la preparatoria. Fui firmado por los Tigres del México en su momento y la mayor parte de mi carrera fueron con los Tigres. Tanto sí que estuve recuerdo 12, 13 años con los Tigres en una sola organización, cuando los Tigres estaban en México, jugábamos en el Seguro Social, cuando los Tigres fueron a Puebla, éramos del Angelópolis, cuando los Tigres fuimos a Cancún. Entonces viví todas esas etapas, diferentes managers, diferentes ciudades, campeonatos en los tres estados. Tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos, estuvimos en el equipo de Florida y estuvimos en AA. No jugué en AA por lesión y todo eso, pero fue un buen periodo, fue un buen sabor de boca que iba en la organización. En su momento padeció una lesión ahí y me opcionaron a México y me quedé en México. Okay. Después fui drafteado por los Yaquis de Ciudad Obregón 2 años, muy buenos años también. Y fue algo raro aquí, Alexis, porque me recuerdo que me hablaron a la oficina y me dijeron, ¿sabes qué, Óscar? Te acabamos de cambiar a Mazatlán. Entonces, al principio me sorprendió, no me gustó, porque era algo nuevo para mí. Pero después creo que fue uno de los mejores cambios que he tenido yo, correcta, ¿no? Que yo he tenido en mi vida, y los tiempos de Dios son perfectos y fui a Mazatlán, una muy buena organización. Oye, Óscar, pero gran trayectoria, ¿no? Aquí te la vamos a ya desglosando poco a poquito, pero ¿cómo, la pregunta también como para identificar el momento clave, ¿cómo llegas a ser lanzador? Porque de ligas pequeñas todo el mundo empieza pues en posiciones, empiezas a batear, a jugar acá. ¿Cuándo te dicen, Óscar, súbete a pichar? ¿O dónde dices tú, yo quiero pichar? Y ven ahí que más o menos tiras duro. O sea, ¿cómo es ese cambio o cómo empiezas tú como pitcher?
Yo recuerdo que primero estábamos ahí con los Tigres y sí, nos daban la oportunidad de batear porque pues veían que podíamos hacer algo en la posición. Jugaba fielder. Me llevaron a mí de tercera base en su momento y jugaba fielder. Pero recuerdo que en un tryout se nos acercó un scout ahí y nos dijo la palabra clave, yo creo, que nos dijo que era el momento de cotizarnos más rápido y podíamos lanzar y que nosotros teníamos las facultades para lanzar. Entonces el señor se llamaba Juan José Hernández. Él fue el que dio o mencionó las palabras correctas para incursionar. Y el picheo me gustó porque es una responsabilidad. Ya cuando tú juegas a un nivel profesional, la responsabilidad del pitcher es increíble. Llega un momento que tus mismos jugadores te defienden, tus mismos jugadores te hacen sentirte de la manera que te debes de sentir, sabes que es una responsabilidad. Y en el juego estamos hablando de un 75-80% del partido en el picheo. Entonces, por ahí me fue gustando responsabilidad, me fue gustando las situaciones en el partido, y tienes que tener un poquito más de vamos a decir, un temple, vamos a tener la palabra de que el equipo depende de lo que tú hagas. Entonces, te gusta la adrenalina. Todos los partidos son diferentes, todos los campeonatos los vives diferente, todas las situaciones te quedas con lo mejor. Y te digo, y siempre es especial. Un partido de playoff es especial, una final es especial. El sentir, la adrenalina, los nervios, sí hay un poquito de nervios, pero es más la ansiedad de llegar a ese momento y estar jugando. Ya una vez ya estando ahí, todo fluye, todo pasa y te gusta, y das gracias a Dios por estar en ese lugar. Ok, no, muy bien. Y platícame, ¿cómo se da tu firma con Tampa Bay? Que es en el año 2000, tú ya jugando con Tigres, ¿no? El béisbol, se acerca un scout, ¿a qué edad firmas con Tampa Bay? Pues qué buena pregunta, porque creo que ya había jugado yo en la Mexicana de verano, y los Tigres tenían un convenio con el equipo de Tampa Bay, en ese entonces estaba un cubano, Rudy González, creo, y estaba Juan José Hernández, estaba Jorge Calvo Jr. Entonces, Tigres tenía una buena plantilla de lanzadores y de jugadores en sus reservas, y en eso me acuerdo que hicieron un tryout en Veracruz, y viajamos especialmente a hacer ese tryout, y convencimos a la organización, o nos vieron. ¿Cuánto tiraste, no te recuerdas? En su momento yo creo que estábamos como unas 89, 90 millas, yo creo que estábamos ahí. Pero ya nosotros ya teníamos la experiencia de que habíamos jugado en la Liga Mexicana y que teníamos un nivel un poquito más alto a lo que queríamos ir para allá a Estados Unidos, porque Estados Unidos hablaba de una rookie liga, hablaba de ir a Florida en las categorías más bajas de ellos, pero fue una experiencia muy buena, tuve una buena organización. O sea, firmas con Tampa Bay, te dicen vas a Florida, ¿a qué clase? ¿A la rookie? Primero fuimos a República Dominicana, estuvimos... La academia de República Dominicana. Ahí los latinos pasan por una academia y tratan de valorar para tener tu visa o el momento que ellos creen que ya estás listo, y mandan a la mayoría de los latinos ahí, puertorriqueños, venezolanos, y fuimos, pero tengo un recuerdo muy vago ya. Muy vago porque yo estuve 15 días nada más. Okay. Entonces fue rápida la transición. Sí, fue muy corta tu estancia. Y fui rápido a Florida y fui a una liga que estaba en Princeton, en Virginia, y estuve también.
un año, menos de un año, y después fui a clase A fuerte, que estaba en Hudson Valley, en Nueva York. ¿Y ahí cómo te fue? Y me fue bien porque yo estaba ahí, hacía la labor mía era del cerrador. Okay. Entonces se me dio esa oportunidad por parte de un manager que se llamaba Robertson. Entonces fui ahí a Nueva York y estuvimos 2 años. Después nos subieron a Durham. Durham no, estuve en AAA, en Orlando, que está AA. No jugamos, pero me tocó conocer. Estaba una buena camada, estaba Jorge Cantú, Cecilio Garibaldi, estaba Edgar González, estaba una camarilla de mexicanos muy, muy buena y se hacía un poquito más ameno estar allá. Pues se tocó con muy buenos peloteros y que con gran trayectoria todos. Sí, todos. Incluso me tocó jugar con Rocco Baldelli, que ahorita es el manager de Minnesota en su momento, y que hasta la fecha es el manager. Sí, ahí nos apareció también que estuviste en, no recuerdo si en AA o en clase A con James Shields. Creo que ahorita está activo, ahorita todavía tirando. Estaba James Shields, que estaba con Tampa, que fue abridor. Estaba Baldelli, que ya lo mencionamos. Sí, había una gran cantidad de jugadores que tuvieron muy hicieron mucho carrera, muy buena carrera en Estados Unidos, que hasta la fecha las siguen. ¿Cuánto tiempo duraste con Estados Unidos? Con Tampa Bay. Estuve 6 años. 6 años. Pero era jugar un ratito allá, regresabas a México, o era exclusivamente... No, jugabas allá en Estados Unidos y ellos te daban la opción de jugar. Entonces venías y te opcionaban. Y si Tigres estaba en playoff, ellos ajustaban y jugábamos acá, y si no daban el permiso, llegábamos directo a la Liga del Pacífico. Entonces tuvimos la suerte de poder jugar en las 2 ligas y incluso había mucho trabajo, muchos innings lanzados en su momento. Pero sí tuvimos esa oportunidad de pichar en todas las ligas de México. Pues muy buen nivel. Y eso es lo que nosotros queremos en ese programa, pues es transmitirle a las nuevas generaciones, pues de que el llegar a Estados Unidos no es algo sencillo, de que no sabes cuánto tiempo vas a estar allá, y lo poco mucho que tú le puedes ir aportando junto con los demás invitados para que cada uno pues acepte o asimile la información y diga, esto vivió Arnold, que ya estuvo en el primer episodio, eso vivió Marco Camarena, eso vivió Oscar Bustillo. Entonces, de lo que cada uno le fue aportando, pues en esas experiencias, pues uno puede decir, si yo necesito o quiero llegar allá, pues qué tengo que hacer o cómo me tengo que ir preparando, ¿no? Entonces, estuviste con Tampa Bay, lo más que jugaste fue AA. Sí, AA, que es muy buen nivel porque ya estás a nada de brincar, ¿no? Sí, estuvimos ahí y te digo, una lesión, no jugué y regresamos a clase A fuerte. Y fue algo muy bueno, ¿no, Alexis? Fue algo muy bueno que las generaciones ahora en día, respondiendo a lo que estamos platicando, es importante que los muchachos ahora en día se preparen. Hemos perdido mucho los valores en ese aspecto dentro de, cuando están pequeños, y tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar los valores, tenemos que recuperar la responsabilidad, tenemos que recuperar muchas cosas, que los niños que tengan la oportunidad de jugar, lo hagan, se dediquen, porque si es un camino muy largo, si es un camino muy difícil. O muy corto. Si no tienes esa disciplina que te puede llevar a hacerlo. Ahora en día pensamos que todo se nos va a acabar, o todo se va a solucionar jugando béisbol. Y cambia porque cuando tú estás chico lo haces por un gusto. Y es una forma de estar pensando en algo diferente que te gusta, y eso es lo padre. Pero después, ya que juegas a un nivel profesional, cambia tu perspectiva, cambia tu disciplina, porque pasa de ser de un gusto a un trabajo. Y el trabajo tú tienes que cuidarlo y tienes que ser doble, todo. Tienes que ser mejor disciplinado, mejor responsable, mejor persona, mejor todo. ¿Para qué? Pues para que tu
en este caso tu familia, tú eres el motor de la familia. Que esta es una pregunta que no he hecho en ningún otro episodio, pero pues te voy a aprovechar ahorita aquí y la voy a hacer. ¿Se puede vivir del béisbol? Sí, sí se puede vivir del béisbol, sí se puede, es un deporte muy bien pagado en México, es muy buen pagado y la clave es tener una buena base, tener tus ideas, tener tus planes, tener, en mi caso, una muy buena mujer, una muy buena familia, entonces tú lo haces por ellos. Y te gusta lo que tú haces y eso es un clic en tu vida que tú a lo mejor desde chico planeaste jugar béisbol y gracias a Dios, mi familia, mi esposa, hemos llegado a un top de béisbol. Un buen nivel. Y estoy agradecido por eso, por haber tenido la oportunidad. No, pues es que es una gran trayectoria de muchos años, ¿no? Que no se es fácil, hay que ser muy dedicado, muy cuidadoso, cuidar tu cuerpo, que es tu, ahora sí como dice, a lo mejor el ingeniero en sistemas tiene que cuidar su computadora, el beisbolista tiene que cuidar su cuerpo porque es su instrumento de trabajo, ¿no? Entonces siempre es bien importante. Entonces, AA en 2000, 2006, más o menos hasta ese año jugaste. Pero yo quiero enfocarme un poquito para que conozcan un poco sobre qué es el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol. Tú ahorita comentaste, estuviste casi 12, 13 años en una sola organización. Creo que no es fácil que un jugador, o bueno, en el béisbol moderno, que un jugador dure tantos años en una sola organización. Entonces, ¿cómo es la vida de Óscar Bustillos ya que está en Tigres de México? Ahorita hablaremos de Liga Mexicana del Pacífico, de cómo debutas y todo esto, pero hablando específicamente de Tigres de México, porque te tocó 3 lugares diferentes, 3 estadios diferentes, 3 aficiones, aunque sigan siendo apoyando a Tigres, son 3 aficiones diferentes. Una de las preguntas que tenía es ¿cómo se adapta un lanzador a 3 alturas diferentes? Porque no es lo mismo a lo mejor tirar en Puebla, tirar en Ciudad de México, tirar en Cancún, donde el nivel del mar afecta y pues uno tiene que adaptarse como lanzador, a lo mejor recortar tu curva, hacerla más prolongada, a lo mejor en un estadio por altura hay más velocidad, tiras un poquito más millas, tiras menos millas. ¿Cómo se adapta Óscar Bustillos primero a durar tanto tiempo con una organización y cómo te adaptas después a diferentes alturas para poder lanzar? Ahí es clave tu pregunta respecto por cómo se vivió estar tanto tiempo en la organización. Disciplina, Juan. Disciplina fue la clave en mi vida, junto con una buena organización como fue los Tigres. En su momento que estábamos en el Seguro Social, te estoy hablando hace más de 20 años, era un estadio muy bonito, era un estadio muy querido cuando se jugaban las 2 aficiones que eran los Diablos Rojos y los Tigres de México, que era el clásico de que eran 25,000 gentes todos los partidos y tuve una buena camada, estuvimos una buena camada de jugadores con los Tigres. Mantuvimos una muy buena tiempo con esa organización y nos adaptamos rápido, porque en la Ciudad de México el clima era muy frío y la bola corría muy rápido. O sea, más velocidad para lanzar. No, era más para batear. Eran parques de completamente bateo y así fue en México y nos teníamos que adaptar, mantener la bola abajo, batallar con el frío. El desgaste era más rápido con las manos, los dedos te dolían un poquito más, te esforzabas un poquito más. Cuando fuimos a Puebla el clima era todavía un poco más frío. Era igual, la bola corría mucho por los batazos, son parques para bateadores. Entonces nos teníamos que adaptar, nos adaptamos, podíamos tener una salida buena, una regular, pero tratamos de mantenernos enfocados
y teníamos unos muy buenos coaches de picheo y teníamos algunos secretillos ahí para mantener la constancia en la organización. Te digo, teníamos buenos pitchers por parte en México. Casi siempre fuimos los mismos, éramos los mismos bateadores. La organización cuidó mucho eso y fuimos una muy buena generación que partió, tuvimos varios campeonatos. Y cuando el equipo fue a Cancún cambió todo porque el nivel del mar era diferente, era menos el desgaste para el picheo, era más, teníamos que mantener la bola más encima del plato porque era el desgaste, hacía mucho calor y tenías que ocuparte rápido entre los bateadores. Y fueron buenas épocas también en Cancún y te digo, fue buena organización. Porque yo recuerdo que fue una anécdota que me contaban de Óscar Bustillos, que tú tenías un tic cuando ibas a lanzar o una maña que muchos bateadores con el tiempo empezaron a identificar, que igual ahorita me vas a decir si es cierto o no es cierto, pero fue una ahí, porque Óscar Bustillos, los que les tocó verlo lanzar en su momento, tenía una curva muy prolongada o muy pronunciada, ¿no? Hacía una curva en béisbol le llamamos de 12 a 6, como las manecillas del reloj, pues que hacía un movimiento muy pronunciado, y me decían, Óscar Bustillos, cuando iba a lanzar curva, levantaba el dedo de su manilla, no sé si sea cierto, y cuando iba a tirar recta, no levantaba el dedo de su manilla. Entonces muchos bateadores aprendieron que así Óscar Bustillos, aquí tenemos una manilla, la vamos a nomás para que vean el movimiento, ¿no? Técnicamente lo que Óscar Bustillos hacía, o fue la anécdota que a mí me contaron tuya, ajá, si iba a lanzar una curva, él este dedo lo levantaba. Si iba a lanzar una recta, él dejaba el dedo pegado en el guante. Y que fueron de los primeros que empezaste a usar la manilla ya con la dedera esa que para esconder el dedo, ¿no? No sé si esa anécdota... No, pues te pasaron muy buena información, porque es verídica. Es verídica, ¿no? Yo tenía... Ajá. Antes no era tan técnico el béisbol como lo es ahora. Antes, ajá, te estoy hablando que me tocó jugar con Matías Carrillo, me tocó Javier Robles, me tocó jugar con una serie de deportistas o de peloteros que han hecho muy buena carrera en el béisbol. Incluso en su momento pues tenía ese lanzamiento y ese lanzamiento lo usaba en una situación que en cualquier situación lo usaba y me decían que sí cómo lo tiraba y me decía que sí por qué tenía tanto control en ese picheo. Entonces una vez un bateador muy conocido que se llama Osvaldo Morejón, que él estaba con Yucatán, cuando en un cambio que yo fui a Yucatán, me dijo, oye, Óscar. Ahora como compañero, ¿no? Ahora como compañero me dijo. En su momento no te lo digo, te quería dar. ¿Sabes qué? Me dijo, a pesar de que nosotros diferenciábamos un poco ese lanzamiento, era difícil de batearlo. Es como hablamos de un Clayton Kershaw, que saben que su curva es el 60% del lanzamiento y aún así batallan. Uh-huh. No me estoy comparando con un pitcher de esa magnitud, pero el comentario era similar. Entonces llegó Morejón y me dijo, oye, Óscar, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo, me dijo. Yo te bateo bien a ti, me dominas mucho, pero ahora somos compañeros y te voy a confesar algo, me dijo. Tú tienes un segundo cuando vas a lanzar que levantas el dedo, el dedo de tu mano izquierda lo levantas. En la noche es muy difícil verlo, pero nosotros que estamos todo el tiempo checándote, hemos visto eso. Sí, porque eso es bien importante. También decir que una de las claves importantes como bateador, pues es de que tienes que estudiar a tu rival y tienes que ver en qué picheo se equivoca, en qué picheo se le complica, qué picheo es más fácil batearle. Si te le pones, o sea, el béisbol fuera de las emociones que te llevan de un partido como el que platicamos de Serie Mundial, es muy técnico. Y tienes que estar viendo tanto como lanzador, si le gusta tirarle la bola al bateador afuera, si prefiere batear adentro, si jala los brazos. O sea, es estar estudiando, ¿no? Y viendo al rival. Completamente. El béisbol ha cambiado y ha cambiado, se ha hecho muy técnico, se ha hecho demasiado científico.
ahora estudian los bateadores, estudian la zona de los bateadores, los vamos a decir, los puntos débiles de un pitcher. Ha cambiado mucho el béisbol moderno. Sí. Es mucho lo que se ha cambiado, pero también es interesante porque sí, claro. A nosotros que nos ha gustado lo vemos y hemos pasado por 20 años de béisbol y sigue cambiando y nos asombra y nos gusta esa parte. Oye, ¿y cómo le hiciste para cuando te Pues adaptamos, antes no había guantes así, con un estilo de un dedo extra en la parte de arriba y lo arreglamos, lo adecuamos y tapamos esa. Entonces ya tu dedo se escondía. Entonces mi dedo se escondía y me mantenía y pude, yo creo que aguantar un poco más a los bateadores y fue muy buen consejo parte de él y eso lo agradezco. Sí, claro. Que no tengo mucho que no lo veo, pero lo veo que es de coach de bateo de Cañeros de los Mochis y un saludo para ellos. Ok, sí, claro. Entonces, si te fijas, es una anécdota muy interesante porque te estaban estudiando. Sí. Al ser tus rivales, al final de cuentas, él quiere ganarte. Entonces, él está viendo, pues, tu punto débil para poderlo explotar en ese sentido. Entonces, es una anécdota muy interesante de cómo tú adaptaste, pues, para seguir mejorando y para seguir saliendo adelante con los juegos que te tocaba lanzar, ¿no? Entonces, está muy interesante esa historia. Como con Tigres, Oscar, empezaste de cerrador, relevo, siempre fuiste abridor. ¿Qué papel tenías tú en la organización? No, llegamos, en el papel que tenía yo con los Tigres era relevo intermedio. Ahí duré varios años ahí, hasta que me dio la oportunidad de iniciar los partidos. Ya estábamos ya en Puebla y teníamos un buen staff, teníamos a Alejandro Armenta, teníamos a Luis Carlos Rivera, estaba Navarro, había éramos una buena rotación de ayudantes. Sí. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo cambia Oscar Bustillos su adaptación? Porque y yo lo he mencionado ya en capítulos o en episodios anteriores, de que no es la misma ser cerrador, ser relevo, a ser abridor. Porque tú, cuando eres relevo o cerrador, pues vas a ir por un bateador, por dos bateadores, a lo mejor eres más explosivo a la hora de lanzar, vas una sola entrada, pero cuando eres abridor, pues tienes que durar más tiempo lanzando. ¿Cómo cambia tu entrenamiento? Pues el entrenamiento, en su momento, el abridor se diferencia porque necesitamos que el abridor lleve el juego lo más lejos que se pueda. Tratas de administrarte, tratas de tener las velocidades, tienes que variarlas, tus rectas, tienes que tener mucho más control, tienes que mantener la bola más abajo, tienes que estudiar los bateadores, tienes que ver el punto débil de los bateadores y tienes que tener un poquito más de condición, se puede decir, y que un relevo intermedio, un relevo situacional que le llaman, vas por un bateador, vas por un momento clave en el partido con corredores en base, y un cerrador, pues como todos lo sabemos, es un pitcher explosivo, es un pitcher agresivo, es un pitcher que se diferencia por tener un cuerpo mucho más potente en los rectas. Entonces empezás a entrenar diferente. Se entrena diferente, te cuidas diferente. Y sí, me gustó más el papel de abridor. Sí, pues es que eres más el centro de atención. Pues sí. Ahora en día en el béisbol los abridores son el centro de atención, pero también tenemos muy buenos pitchers relevos. Sí. Y ni se diga del preparador. Yo creo que el cerrador y el abridor sería como que los top, ¿no? De una rotación o de un cuerpo de picheo, ¿no? Porque sí, el relevo te podrá salvar la entrada que se estuvo jugando, pero el que le dan el salvamento es el de la última entrada. Sí, y el que mantiene los juegos es el relevo. Entonces, volvemos
que la parte fundamental en un partido es el picheo. Si el picheo mantiene el juego a raya, los compañeros les dan la oportunidad de que hagan carreras. Sí, sí, y ahí como experiencia medio chusca, a mí me tocó cuando estuve en Liga Noroeste con Saltillo, yo era relevo situacional, entraba a cerrar y así, y me estaba yendo muy bien como relevo. Le hablan a creo que se apellida Garrido, un pitcher zurdo, veracruzano, le hablan a Bojoa, pues se desocupa un puesto de abridor, y me dicen, oye, me dijo Martín Enríquez, que era el coach de pitcher de nosotros, nos dice, Alexis, vas a abrir. Y digo, ¿cómo? Sí, vas de abridor. Yo, viejo, pero pues yo nunca abrí tu juego. No, pues ya vas a abrir y hazle como quieras. Y yo, pues ya está. No, pues 2, 3 entradas y yo, pero ya para la cuarta, quinta, ya estaba bien fundido y era cuando ya me caían encima. Hasta que empecé a entrenar ya otra vez, a cambiar el entrenamiento, pero es bien diferente y yo no me adapté, la verdad, y yo se lo digo, me fue mal de abridor. Yo es como decía, yo no era pitcher, yo era lanzador, porque el pitcher sabe administrarse, sabe tirar sus pitchers. Yo tiraba duro y hasta ahí, pero fue muy diferente el abrir. Y ya, por ejemplo, al nivel que tú jugaste, que ya es un nivel muy alto o el top del nivel de México, pues no es tan fácil abrir juegos. Sí, era una responsabilidad. Aquí voy a contar una anécdota que yo recuerdo que cuando llegué yo en la Liga del Pacífico no era abridor, era relevo. Y tuve un buen año en Ciudad Obregón y de ahí fue que me pasaron a Mazatlán. Y en Mazatlán llegué de relevo. Y empecé a ganar juegos. Relevaba sexta, séptima, empecé a ganar juegos. Y a la vuelta creo que de un mes, ya tenía 7 juegos ganados en la liga. Entonces, eso fue lo que detonó que Mazatlán me diera la oportunidad, Juan José Pacho, de darme un espacio en la rotación abridora, que era una rotación muy respetada en la liga. Sí, de hecho, ya entrando en tema de tu debut con Ciudad Obregón como relevista, pues yo que te vi desde niño, pues me acordaba de Oscar de Lentes, un Oscar Bustillas que innovó porque era con unos lentes ahí medio pronunciados, tiraba, luego viene el cambio a Mazatlán, y eso que comenta Oscar ahorita es cierto, y vamos mencionándole así nomás de manera rapidita quiénes eran los de la rotación abridora que le dieron varios campeonatos a Mazatlán, no sé si 2 o 3 campeonatos seguidos por ahí estuvieron, que estaba Pablo Ortega, Walter Silva, Francisco Campos, Pancho Ponches, estaba Oscar Bustillos y ya no recuerdo el otro. Sí, lo completaban con un extranjero que se llamaba Andreu Cisco, un liga mayorista muy conocido en su momento con Kansas City. Y ahí estábamos. Una rotación muy respetada, como tú lo dices. Sí, era una rotación que respetaba mucho en la liga por la categoría que siempre tuvieron ellos, que tuvimos, porque yo aprendí mucho de ellos, aprendí mucho de Pablo Ortega, aprendí mucho de Francisco Campos, que le mando un saludo, por cierto, que está aquí ahora trabajando en Culiacán, mi amigo Walter, que está en Mazatlán. Fue una rotación muy, muy sólida, fue una rotación que se mantuvo por muchos años en Mazatlán y fue algo muy bueno. Tuvimos una mención como el equipo de la década en la liga y tuvimos varios campeonatos. Que también algo importante de tocar ahí es que no tenían cualquier catcher. O sea, yo siento que sí, el pitcher es muy importante, pero también el apoyo que te da el catcher. Y en ese caso, pues tenían a Miguel Ojeda, que era un tremendo catcher histórico del béisbol mexicano, que también te ayudaba a la rotación, ¿no? Sí, fue parte fundamental, tener un catcher que te da la confianza con tanta experiencia, que me decía, cuando inicié yo, ahí me decía, no pasa nada, ya estás aquí y estamos donde queremos estar, me decía él, y aquí yo estoy. Y era como que un par de ahí partió todo y tuvimos un buen catcher como Miguel Ojeda.
estaba... Rodeado de un gran roster. Sí, O sea, Gómez, estaba el segundo catcher era Héctor Páez. En primera base estuvo Adrián González mucho tiempo. En la segunda base estuvo su hermano Edgar. Estuvo Ever Gómez, estuvo Freddy Sandoval en tercera base. En centerfield estaba Cristian Quintero, estaba Rivera, estaba John Weber. Es que en uno de los campeonatos fue clave Rubén Rivera. Eran extranjeros ya muy cotizados por la liga o por los equipos y tuvimos varios o muy buenos años en Mazatlán que cambió completamente al puerto y que te digo, soy muy agradecido por haber estado ahí y haber tenido esa oportunidad de jugar con esos. ¿Quién dirigía Mazatlán en esa época? En ese entonces estaba Juan José Pacho. Juan José Pacho estuvo ahí. Después vino Eddie Díaz. Okay. Eddie Díaz, su mejor época fue con Obregón. Tuvo su tricampeonato en Obregón, pero él estuvo con nosotros y tuvo buenas épocas ahí. Y estuvo Lorenzo Bandi, también estuvo ahí. Sí. Entonces, que es ahorita de Diablos y fueron, o no fueron, son unos muy buenos managers, son muy buenas personas, son preocupados por todo lo que pasa en la organización y te digo, tuve muy buenos managers y doy gracias por eso. ¿Qué tanto influye, Oscar, los coaches de picheo? ¿Qué tanto te cambiaron tanto tus coaches de picheo cuando en tu época de Tampa, en tu época con Tigres, en tu época con Mazatlán? ¿Qué tanta relevancia tiene el coach de picheo en los lanzadores? Pues es muy importante. El coach de picheo es la base para que tú vayas siendo mejor lanzador, porque lo que pasa en la práctica se queda en la práctica y a la hora que tú estás en el partido, tú tienes que tener ese momento de ajustarte rápido al parque, al bateador, a la bola, a la situación. Entonces es muy importante tener un buen coach de picheo. En mi caso, teníamos a Mario Valenzuela en los Tigres y teníamos a Ricardo Osuna y a Sid Monge, grandes ligas ahí era scout, ¿no? Ahí sí, de San Luis, y ellos estaban en Mazatlán. Entonces tuve muy buenos coaches, tuve poquitos coaches porque siempre fueron los mismos equipos, pero sí es importante. ¿Cuántos años duraste con Mazatlán? Creo que 11. 13 años más o menos con Tigres. 2005 hasta el 2000, sí, como unos 8, 10, no recuerdo, pero en verdad, pero sí. ¿Fuiste jugador de una sola organización? Tuvimos eso de estar en una sola organización. Mazatlán hizo un cambio a Guasave, al último que para allá va el próximo comentario. De ahí Oscar pasa a la organización de Guasave. ¿Y qué cambios encuentras? De estar acostumbrado a pues, ya estar en Mazatlán, ya tu vida fija ahí, y luego vas a Guasave, que es una ciudad diferente, una afición diferente. ¿Cómo te adaptas a ese cambio? Y también, ¿cómo te va? El pelotero tenemos que ser frío porque los cambios están a la orden del día. No los decide uno. No lo deciden uno, no decides tu futuro. Pero yo fui a una organización en Guasave donde la organización estaba creciendo en su momento y tuve una muy buena temporada en Guasave. Incluso estuve, creo que en tercer lugar de la liga en Guasave y venía de una organización como Mazatlán, pero se cerró un ciclo y tenía que seguir en lo que me gustaba hacerlo y fui a Guasave. Ese año se terminó y al siguiente año hubo ahí un pequeño break que fui y quedé en Mochis. Y estuve en Mochis, una organización buena, una organización también valorada como en la Liga Liga Mexicana del Pacífico. Y ahí fue cuando yo decidí, por todas las situaciones que me han pasado, buenas,
pero yo creo que llegó el momento de decir, dejamos el béisbol por la estabilidad, por la familia, por una serie de cosas que tenemos que seguir adelante y también valorar y darnos el tiempo a nosotros también. Muy bien, entonces terminas tu carrera en el Pacífico con Cañeros de los Mochis. Sí, es el último equipo donde te tocó. Oscar, y quisiera que llevarte a un recuerdo. Hablando del en Mazatlán en 2008, no es en Tigres, es en Mazatlán en 2008, una época donde Mazatlán venía muy bien, donde te toca lanzar contra Cañeros de los Mochis, creo que fue esa final, si mal no recuerdo, y te va muy bien, pero no inicia bien el juego para ti, porque en la primera entrada te dan un jonrón. Sí. Entonces, ¿cómo se adapta un lanzador que estás en un escenario bien importante, segundo juego de la final, y te inician dando un jonrón? Y pues eso técnicamente pues afecta, pues mentalmente te pudiera afectar. Lo bueno que resolviste y saliste adelante, 6 entradas, un buen juego, se gana Mazatlán en el segundo partido, pero ¿cómo afecta eso y cómo se adapta un pitcher a empezar con un jonrón? Porque no creo que sea tan sencillo, ¿no? En la primera entrada. Pues mira, cuando vas a una final, todas las finales son diferentes y todas las vives diferentes, y es una adrenalina que es difícil de expresarla, pero es algo muy bueno para ti como jugador. Y el pichar un partido tan importante en su momento estás contento. Y sí me acuerdo que vino Mochis a Mazatlán y el primer bateador da jonrón, cuando en Mazatlán normalmente no se dan jonrones. Sí, es un estadio muy complicado. Era un estadio muy complicado. Pero regresé y tocamos el tema del coach de picheo y el catcher que teníamos en su momento. Llegó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo viste el picheo? Y Miguel dijo, fue un muy buen picheo, pero el bateador es muy bueno y tienes que darle crédito al bateador. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vas a mantener el juego con ese marcador y nosotros vamos a hacer carreras, pero necesitamos que tú mantengas el juego a línea. Y fue algo que me gustó porque en el béisbol no hay nada escrito y fue un jonrón en la primera entrada, pero yo me estaría sonriendo porque fue un jonrón, yo creo como que 500 pies, exagerando, y ahí quedó, solamente en un jonrón, y el juego cambió la cuarta entrada, en la quinta, y ganamos. Incluso ese año fuimos campeones y fue algo que es una buena anécdota porque nos reímos y que nos reímos más bien porque lo disfrutamos. Sí. Y eso es importante, ¿no? Que mentalmente no te derrotó el empezar con un jonrón. Porque si tú eres de mentalidad débil, probablemente que te inicien con un jonrón y ya se te va para abajo el juego. Sí, el juego tiene que mantenerlo y una carrera no hace diferencia. Y más cuando tú sabes que tienes un equipo tan bueno o unos muchachos que se están fajando como tú. Entonces sigue fluyendo y sigues jugando y sigues haciendo lo que te gusta con un estadio lleno, que es lo que te gusta y es lo que vale la pena cuando llegas a un nivel tan grande. Y de ahí pues se quedó campeón Mazatlán, festejando y todo lo que tú quieras, y llega tu convocatoria a Serie del Caribe. Vas a Serie del Caribe, digamos no ese año, pero más adelante vas a una Serie del Caribe. ¿Qué significó para ti que te convocaran a Serie del Caribe? Bueno, eso fue algo muy bueno como jugadores, algo que es como un logro más. Fuimos a una Serie del Caribe que fue Mazatlán. No lanzamos, pero estuvimos ahí conviviendo, ver a la gente, porque había un staff de picheo tremendamente de los mejores. Estamos hablando de Luis Ignacio Ayala, de Cortés, de Pablo Ortega, Walter Silva, Francisco Campos, y era increíble ver a todos ellos lanzar. Y donde me tocó ir fue en Mexicali. Mexicali fue la Serie del Caribe aquí en México y fue en Mexicali.
donde eran llenos totales y tuvimos la fortuna de haber ido ahí. No quedamos campeones, perdimos la final con Venezuela, me tocó perder ese partido a mí. Pero son experiencias que te llevas como jugador y que te llevas como persona y que te llevas más bien con un total de celebridades que anduvieron sí, por ahí. que al final de cuentas describir que la Serie del Caribe pues tiene un nivel de béisbol pues casi Grandes Ligas, porque te estás topando ya con equipos de otros países que traen prospectos o traen jugadores activos en Grandes Ligas, y pues llegar a un escenario de esos pues no es tan sencillo, ¿no? No es sencillo y es admirarlos, porque cuando estás tú empezando, tú los ves y nunca piensas estar en ese momento. Te digo, yo veía a muchos jugadores en la televisión, te hablo de Matías Carrillo, te hablo de Julio Franco, te hablo de una serie. ¿Tocó jugar contra Julio Franco? Julio Franco estuvo con los Tigres en su momento y era primera base. Incluso Julio Franco quedó campeón de bateo ese año en la liga con 440 de porcentaje. Y en segundo lugar fue Matías Carrillo con 438. Creo que fue una diferencia de milésimas. Y era increíble ver a todos esos jugadores y a ese nivel. Y contento por ser parte de eso. Toda esa trayectoria tan grande que tuviste, ¿no? Oye, Oscar, y pues bueno, hablando ya de tu gran trayectoria, porque fueron bastantes años que lo estamos resumiendo en unas pequeñas horas. Ya con el tiempo pues se vinieron todos esos cambios, ¿no? De Tigres pasas a Monclova, pero que no se hace el cambio y llegas a Leones de Yucatán ya a finalizar tu carrera. Liga del Pacífico terminas en Mochis. ¿Cuándo dices ya es momento de retirarme? ¿Cómo te sientes tú al decir voy a dejar de hacer lo que he estado haciendo por 20 años de mi vida? O sea, son cambios muy fuertes. Sí, fuimos de los Tigres, hubo un cambio a Monclova, una buena organización, estuve muy bien, muy a gusto. Hubo un cambio a Yucatán, entre directivas no se completó por una enfermedad de unos jugadores en el cambio y fui a Yucatán. Y en Yucatán estuve en una buena relación, cambiando, iban a llegar unos nuevos dueños, pero llegó un momento en que la familia, Alex, la familia es parte importante en todo esto y ellos merecen el tiempo. Yo estaba ya para venirme en su ¿Qué edad tenías cuando te retiraste? ¿No recuerdas? No recuerdo, la verdad, 35, no lo recuerdo, pero no recuerdo la edad. Y decidí venirme, decidí decir, aquí ya hice lo que tenía que hacer, hice muchas cosas buenas, tuve muchas satisfacciones y era tiempo de dedicar un espacio para mí, para mi familia y decidí retirarme sano, decidí retirarme en una situación cómoda para mí y fue una buena decisión. No me arrepiento porque fue una muy buena decisión y tan así que aquí estamos todavía y estamos contentos. Sí, que ya después seguiste activo, ¿no? Hasta la fecha sigues activo, ya no estás activo. ¿Tuviste juegos en primeras fuerzas? Sí, estuvimos jugando en la liga de la Clemente, liga semiprofesional ahí en Mochis, muy buena liga. Estuvimos jugando en la liga de acá de la Liga Japac. La Liga Japac de primera fuerza. Y seguimos ahí un poquito. Sigues tirando. Seguimos tirando por, vamos a decir, he tenido la suerte, gracias a Dios, de estar sano y seguir tirando y seguir haciendo lo que nos gusta como un hobby ahora. Muy bien, no, pues ahí está la gran carrera de Oscar Bustillos. Y pues vamos a pasar, Oscar, a la siguiente sección del programa, porque este es un programa de secciones. Entonces, la siguiente sección que se llama Desde las Gradas, donde la afición, la gente que pagaba su boleto por ir a ver a Oscar Bustillos lanzar, pues nos mandaron preguntas, no sé qué tantas preguntas buenas o malas,
Pero el primer comentario, antes de leer la primera pregunta, nos lo deja un ex colega tuyo, ex amigo, Culichi, el zurdo Edgar Huerta, que esperemos, ojalá nos esté viendo el señor Edgar Huerta Silva. Y que venga, quedó formal de venir, no sabemos cuándo, a entrevistarse, porque también es de gran carrera en el mundo del béisbol. Sí. Y nos dijo que si ya cayó el jonrón que le pegó Edgar Huerta a Oscar Bustillos. Esa es muy buena. Yo tengo muy buena amistad con él y fue un gran jugador también y lo respeto mucho. Hasta la fecha nos seguimos hablando porque fuimos el mismo año a los Tigres. Fuimos firmados por el mismo scout. Estuvimos en la misma organización muchos años antes de que él fuera para Bravos de Atlanta. Él estuvo con San Diego y me da gusto verlo bien. Y comentamos porque tenemos la anécdota era de que teníamos 7 años, yo creo, y lo meten a batear y yo estaba pichando en la Liga Culiacana C, jugamos. Y viene y tira un picheo, pero más alto que yo pensé que tenía que subir una escalera para golpear la bola. Y la golpeó y sí se fue gorrón. Y yo le digo que yo creo que fue uno de los hits más largos que pudo haber dado y me lo recuerda hasta la fecha después de que yo creo de no, yo estoy hablando, teníamos 7 años, estoy hablando más de 30 años que lo conozco y que no se le olvida. No se olvida que macaneó a Oscar Bustillo. No se le olvida que tuvo ese jonrón y que lo puede celebrar él. Muy bien. Pues ahí está, Edgar ya respondió el comentario. La primera pregunta, Oscar, si quieres leerla ahí también con nosotros, nos la deja Ana López, @AnaLópez, y dice: ¿cuál ha sido tu mayor desafío en el ámbito del béisbol? Mi desafío era ser un buen jugador de béisbol profesional. Mi desafío fue tener campeonatos, ser un pitcher estelar dentro de las organizaciones, y tuve la dicha y tuve la suerte y a base de disciplina de haberlos cumplido y esos fueron básicamente mi desafío. Ser un muy buen jugador y una muy buena persona. Muy bien. La siguiente pregunta la deja Max, @Max345. ¿Cuál ha sido uno de tus mejores recuerdos o anécdotas más divertidas del béisbol? Hemos tenido muchas, Max, pero uno de los mejores recuerdos son los campeonatos. Todos los campeonatos son diferentes y los vives diferentes, como ya lo había dicho, y son muy, es un logro para los jugadores llegar a ese campeonato, tener tus anillos, ser alguien en una organización. Y las anécdotas divertidas fue de que una vez estábamos abajo en el marcador contra Guasave, creo que era Guasave. Y antes había una regla como pasaba el mejor perdedor en la Liga Mexicana del Pacífico, pasaba el mejor perdedor. Entonces nosotros estábamos con un déficit de carreras por 4. Pero a nosotros no nos interesaba en su momento el partido, sino las carreras. Y me acuerdo que estaba la carrera para eliminación en tercera base sin out. Y nosotros pues estábamos ya en un 90% de la probabilidad de perder. Y la carrera no entró y perdimos ese juego. Y fuimos y pasamos como mejor perdedor. Y resultó ser que ese año quedamos campeones en la liga y nos coronamos en la Liga Mexicana del Pacífico con Mazatlán, pasando como mejor perdedor cuando tuvimos la carrera de la eliminación en tercera sin out. Ok, por eso dicen que el béisbol es el rey de los deportes, por eso lo pusimos así, porque todo puede pasar y nada está escrito y las probabilidades son inmencionables. Inmencionables. ¿No? Muy bien, pues ahí está la pregunta. Esta la manda Lili Alta y dice: ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en relación al béisbol? Un saludo a mi
mi prima Lili, ahí en Mazatlán, que creo que está por allá. Yo soy de Mazatlán, ahí nací. Y la decisión más difícil que he tomado es haber dicho hasta aquí. Hasta aquí quiero establecerme, quiero tener mi espacio, mi familia, mis cosas. Y ese fue una decisión que gracias a la que es mi ahora esposa, la tomamos y estamos aquí. Y fue una muy buena decisión y esa fue la... Sí, claro, dejar de hacer lo que nos gusta. Lo que te gustaba y lo que llevabas haciendo por años, ¿no? Entonces Sí. creo que nunca es fácil dejar un trabajo porque es un trabajo al final de cuentas que te dio tantas cosas. Que nos dio tanta satisfacción. Exacto. Sí, cómo no. La siguiente pregunta nos la deja JJ MVP y dice: saludos desde el puerto, gran recuerdo de Bustillos. ¿Cómo ves la actualidad de la Liga Mexicana del Pacífico y el mejor equipo donde jugaste? Mira, un saludo ahí para Mazatlán, para todos los del puerto. Pues los recuerdos son los mejores recuerdos, fueron ahí en Mazatlán. Fueron los campeonatos, fueron los 10 años, que era un equipo plagado de estrellas, una afición que merecía, que tenía mucha historia ahí en Mazatlán. Y el equipo que te puedo decir, pues yo siempre estuve en unos equipos y tanto Mazatlán como los Tigres fueron las mejores organizaciones para mí en mi carrera profesional. Y sí, mis mejores recuerdos están en Mazatlán. ¿Cómo ves la actualidad de la Liga Mexicana del Pacífico? La actualidad muy buena. Déjame decir que yo ya no conozco casi jugadores. Pues ya las generaciones, hay mucho, las generaciones han cambiado, ¿no? pero ha cambiado el formato, ha cambiado el sistema de competencia, han cambiado los equipos, hay 2 equipos nuevos de expansión. Los equipos, tanto Guasave como Mochis, como Navojoa, como Mexicali, como los Charros ahora, han tratado de tener una base y el formato en el béisbol, la Mexicana del Pacífico, ha sido muy bueno, ha cambiado, renovado, los estadios mucho más bonitos, la gente, más asistencia en los parques, más mercadotecnia. Entonces es algo que en general para el béisbol ha sido muy bueno y para la afición también. Ok. La siguiente pregunta, ¿cuál era, @Rogelio López, cuál picheo era tu mejor lanzamiento y la situación más difícil que te tocó lanzar? Bueno, pues habíamos hablado de la curva esa que se me daba, ese lanzamiento se me daba mucho porque lo controlaba en cualquier situación. Y la situación más difícil que me tocó lanzar fue en un año que teníamos 10 juegos en fila perdidos. Teníamos 10 juegos perdidos. ¿Con quién? Estamos en Mazatlán. Y yo recibí una llamada de un amigo mío, Cacha, que ya lo mencionamos, una noche antes y me dijo: necesitamos que a partir de mañana esto cambie. Y va a cambiar para bien y de aquí ya no nos va a parar nadie. Y fue lo que pasó. Salimos de esa entrada, esa salida. Tuvimos una buena salida, acortamos los 10 juegos en fila que habíamos perdido y fuimos campeones de ese año también. Okay. Con Mazatlán. Con Mazatlán. Con Mazatlán. Muy bien, pues agradecemos a las personas que dejaron sus preguntas. No solamente fueron 5, fueron muchas más preguntas, pero pues tratamos de seleccionar las más interesantes o las más que al final cada pregunta importa, pero pues no podemos hacer todas porque pues se nos va el tiempo en tele, es muy caro. No, es muy caro, pero le agradezco a las personas que se dan el tiempo de dejarnos su pregunta. Así es. Y bueno, la siguiente sección, y es para casi finalizar, es Arma tu Lineup. Te vamos a pedir 11 jugadores tomando en cuenta manejador y pitcher, porque pues ya es que el lineup es de 9. Entonces no hay DH, no hay bateador designado, porque no lo pusimos, no pasa nada. Entonces 11 mexicanos que admires, que jugaste, que digamos Oscar Bustillos mañana va a convocar 11 jugadores porque se va al Mundial de Béisbol
Y pues vamos empezando por jugadores de posición, si gustas. Primera base, mexicanos, ¿a quién pones? Mira, esa pregunta es muy buena. En mi época, no hablamos de mi época, ¿no? Simplemente te comento por los jugadores que me tocaron. Y yo primera base me quedo con Adrián González. Adrián González, tremenda persona, tremendo líder, tremendo bateador. Y tremenda carrera que tuvo. Y muy buena carrera, me tocó conocerlo, su familia. Entonces me quedo con Adrián González. Segunda base. En la segunda base me puedo quedar con el Manny Rodríguez. Manny Rodríguez. El Manny Rodríguez. Carrera con Charros, carrera con Tigres. Con Tigres me tocó estar con él. Me tocó ir a un mundial con él. Líder también, serio, responsable, disciplinado. Y la carrera, pues que todos sabemos que tiene. Manny Rodríguez. Tercera base. Tercera base me quedo con... Está en época Freddy Sandoval. Freddy Sandoval, tuvimos una década ahí jugando y él era un buen tercera base, sin quitarle el mérito a los demás, porque admiraba mucho a este muchacho que juega con Mochis, Ramón Orantes. Entonces, no quiero ser polémica, pero sí. Con Freddy Sandoval en tercera. Está bien. Shortstop, posición clave. Posición clave. Tengo mis 2 shortstop también. Estoy saliéndome del protocolo que estamos haciendo. Nada. Pero está Ever Gómez. Gran época como celular. Javier Robles. Pero ¿a quién pongo? Digamos que llevas a los 2, pero uno va de titular. ¿A quién pongo de titular? Ever Gómez En el shortstop. Nos vamos al outfield, jardinero central. Me lo estás poniendo muy difícil, Alexis. Tengo muchos, pero en el center field me quedo con, en mi época, volvemos a lo mismo, mexicano, me quedo con Daniel Fernández. Gran carrera con Diablos también. Y también en la Liga del Pacífico. En el right field, en el derecho. Mis respetos para Matías Carrillo. Sin duda alguna. Un legendario. Matías Carrillo. Líder también. En el izquierdo, left field. El left field, ahí había pensado uno mío, que no fue muchos reflectores, pero fue muy buen jugador, es muy buen jugador. Pero me quedo con Cristian Quintero. Sí. Muy bien, en el left field. Catcher. Suponemos quién vas a decir, pero catcher. Miguel Ojeda. Sin duda alguna. Miguel Ojeda. ¿Quién abre el juego? ¿Quién picha? Digamos que quisieras pichar a Oscar Bustillos, ¿no? Pero ¿a quién quisieras poner de abridor? Yo me voy por Francisco Campos. Pancho Ponches. Okay. Me voy por Francisco Campos, muy buen amigo mío, sin quitarme mérito a mi compañero Walter, a mi compañero Pablo Ortega. Pero eran las finales que tiraba Pancho en contra. Eran finales que no había quien lo sacara y podía tener 150 pichas y seguía tirando. ¿no? Sí. ¿Y quién dirige? ¿A quién pones de manager? Porque sé que tuviste muy buenos manejadores durante toda tu carrera. Entonces, sí, mexicano me quedo con José Pacho. Con Pacho. Ok, pues ahí está. Aquí va a aparecer ahorita en pantalla el line-up de Oscar Bustillos. Diferente a los que han mencionado, pues el béisbol probablemente de época diferente. Pues vemos el béisbol de hace 25 años al de ahora y sí. Son jugadores diferentes, ¿no? Bueno, entonces... Te faltó el BD. Bueno, si quieres te incluimos. Me quedo con Jorge Vázquez. El Chato Vázquez. El Chato Vázquez de BD lo vamos a incluir ahí. Lo voy a agregar para los próximos episodios de Bateo Designado, porque sí es una pieza importante en el line-up, ¿no? Porque es el cañonero, al final casi los BDs, ¿no? Sí. Entonces,
Pues nada, te agradecemos, Oscar, por haber aceptado la invitación. Una plática muy interesante porque a pesar de haber sido de muy pocas organizaciones, fue mucho tiempo el que estuviste jugando, que estuviste activo, con gran experiencia. Y no sé si quieres dejar un mensaje para la gente que sigue el béisbol, para las futuras generaciones, los jugadores que nos están viendo, algo que les quieras transmitir. Bueno, antes que nada te agradezco otra vez, Alexis, tremenda entrevista, tremenda por lo que estás haciendo, lo que estás innovando. Te felicito, ojalá tengas, sin duda alguna, vas a tener mucho éxito. Para nuevas generaciones, perseverancia, disciplina. Para los nuevos jugadores es mucho el camino largo, muchas altas y bajas, pero no hay nada que te impida hacer lo que tú deseas hacer y todo está en ti. Y un saludo para todos los que nos siguen, un saludo para los compañeros que hemos mencionado. Y que esperemos que estén aquí pronto hablando también de béisbol, otros que estemos viéndolos por aquí, los que no están, pues mis respetos para ellos y ojalá nos toque verlos muy pronto de nuevo. Claro que sí. Al final de cuentas lo que buscamos, pues como se llama el podcast, es hablar de béisbol, es retomar un deporte que tanto amamos y que tanto nos dio, algunos a mayor nivel, otros a un poquito menor de nivel, pero experiencias nos dejó, viajes nos dejó, pues el béisbol nos dio muchas cosas a muchas personas, ¿no? Y siento que el retomar, el hablarlo, porque creo que, como lo comentamos en el episodio número 1, el último mundial de béisbol, que México tuvo muy buen papel, que llegó a semifinales y estuvo a punto de ganar ese partido contra Japón, pues dio un boom de volver a enamorar a la afición del béisbol, porque siento que se estaba perdiendo un poquito eso de darle tanto ánimo a la afición del béisbol, ¿no? Entonces ese es el principal objetivo, ¿no? Sí, el papel que hizo el país, o vamos a decir la selección, fue excepcional, se entregaron y pienso que tenemos que apoyar a nuestro país, tenemos que apoyar a nuestra cultura, tenemos que apoyar nuestras creencias, tenemos que volver a creer en las personas. Y te digo, eso, el recordar los momentos de béisbol te retroalimentan, te llevan a una satisfacción muy bonita y es algo que espero que muchos jugadores ahora en día lo vivan y cumplan sus sueños de estar en el mejor nivel y de que tengan una buena carrera o trayectoria. Carrera y trayectoria. Así es, bueno, pues ya nos despedimos. Le agradecemos a Oscar Bustillos por la plática. Recuerden seguir a Hablemos del Ray Podcast en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, suscribirse a los canales para que estén al pendiente. Vienen más invitados, igual la misma dinámica, les estaremos dejando la sorpresa primero en qué equipos jugó el invitado. Ya están programados para que adivinen a ver quién es el próximo invitado. Y pues nada, muchas gracias, Oscar. Al contrario, Alexis, un honor estar aquí contigo y agradecido por la invitación. Sigan la página, estamos al contacto, cuídense y nos vemos pronto. Y nos vemos, saludos, hasta pronto.